Buen día, República. Espero te encuentres bien. República Oriental del Uruguay, todas las repúblicas del mundo, comenzando esta semana, ya en este día 20 de mayo del año 2024, por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, y tenés la aplicación también, que es la 30, la podés bajar a tu celular, tablet o computadora, por supuesto. Tenés nuestra web también, que es www.libertas.uy, www.libertas.uy. Esa es la web, el portal digital de nuestra fundación, la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay. República, Estado de Derecho, democracia, libertades, libertades individuales, el liberalismo como la filosofía inspiradora de la democracia representativa. ¿Cuánto está en juego a nivel mundial? El gobierno de Sánchez, que se siente agredido por el gobierno de Javier Milei, el gobierno de Javier Milei, que hace, bueno, más de 15 días que viene siendo agredido por el gobierno de Sánchez, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, junto a otras izquierdas, haciendo de España uno de los países baluartes del nuevo modelo de izquierda o la nueva izquierda en el mundo. Por otra parte, Milei haciendo al modelo liberal del mundo, al primer presidente liberal con un modelo liberal que instaló lo que ya es en estos tiempos una revolución liberal, dado que el liberalismo ha sido derrocado, derrotado desde las voluntades mayoritarias, es decir, las mayorías, que son las que juegan en este juego democrático, han sido de alguna manera cooptadas, y digo de alguna manera porque fueron cooptadas sindicalmente, fueron cooptadas educativamente, fueron cooptadas en la universidad a través de muchas décadas, y eso hace a un trabajo, por supuesto que en rigor paulatino, un trabajo sistemático de las izquierdas del mundo, de todo eso que podemos llamar ya la nueva izquierda. En Europa así se le llamó por la década del 50, la New Left. Inclusive tenían, bueno, publicaciones como New Left Review y muchísimas publicaciones de una nueva izquierda. Así se acuñó el término nueva izquierda con el mayo del 68, donde ahí prácticamente se instaló la nueva doctrina marxista a nivel global, a nivel mundial, tomando inclusive a los organismos internacionales. Asume mucha fuerza hacia décadas siguientes la economía de planificación, la llamada economía de diseño. Por otra parte, las ideas de la sociedad distributiva, la economía distributiva, comienzan a tañir fuertemente desde los círculos académicos también. La fustigación muy fuerte al liberalismo y al capitalismo desde círculos académicos importantes. Y esto en América Latina va a tomar un cariz muy particular porque se va a radicalizar en una postura de una especie de neorromantización de la revolución socialista, de esa revolución socialista comunista de Cuba, inclusive, y que así se va a replicar en Venezuela con el Foro de San Pablo a partir de la década del 90, iniciándose la misma en el año 1990 con ese acuerdo que van a realizar nada más y nada menos que Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva, actual presidente del Brasil. Dicho todo esto a modo de un resumen, si vos querés muy grosero, pero que creo que he abarcado muchísimos puntos importantes, agregale ahora el ambientalismo, agregale por supuesto la gran bandera LGBT, LGBTQ es la gran bandera del neomarxismo, el marxismo cultural, la sindicalización corporativa y fuerte, es lo que ha impactado en el mundo occidental, derribando al proyecto o al modelo liberal republicano de democracia republicana representativa, como así lo establece nuestra Constitución. En Uruguay esto se radicalizó ya hace décadas, se instaló un modelo político ideológico que desplaza a nuestro modelo constitucional de derecho. Nuestro Estado de Derecho ya no está funcionando según lo que la Constitución indica, digamos que en puridad, no está funcionando de acuerdo a todo ese conjunto de principios que la Constitución establece, que la Constitución manda, no está funcionando de acuerdo a lo que entendía nuestra doctrina en materia de derecho, de Estado de Derecho, de teoría de Estado, de ciencias políticas, a través de las décadas en la Universidad de la República. No está funcionando ya el Poder Judicial separado del Poder Ejecutivo en materia de justicia penal.
no está funcionando el debido proceso, no está funcionando, es decir, no hay garantías de un debido proceso, no hay un juez que brinde todas las garantías de acuerdo a la prueba, a la carga probatoria, que es el elemento esencial como factor, digamos. Las pruebas son de variada índole, hay todo tipo de pruebas en un juicio, tasables inclusive, están clasificadas por el propio Código del Procedimiento Penal. Las pruebas son el factor de seguridad. Es sobre la base de la prueba, de acuerdo a los artículos 15 y 16, la infragancia, que esa es la situación ideal para un juez, es cuando el delito está plenamente probado porque se lo agarra infraganti, es decir, cometiendo el delito o el delito plenamente probado, respecto a una persona o más de una, y la semiplena prueba, que es esa carga probatoria, bueno, de importancia, tiene que ser una carga probatoria relevante, que de ahí que mencione el artículo 16 la semiplena prueba, es decir, una cuasi prueba. Prácticamente está probado que fulano o fulana cometió ese delito y va a quedar en manos de un juez apenas es denunciada esa persona, sea de parte de oficio, queda a disposición de un juez quien interrogará y en 24 horas deberá decidir desde ese interrogatorio si va a abrir un juicio penal o no, o queda en libertad. No puede retener a una persona más de 24 horas y a las 48 horas de esa denuncia deberá decidir si se hace el juicio o no. Todo eso ya está dando muchísimas garantías. Es de parte de un juez que da vista al Ministerio Público y Fiscal sobre la base de la prueba aportada, esa semiplena prueba, siempre sobre la base de esa prueba, para, bueno, llegar al convencimiento de abrir un juicio penal contra esa persona que se la presume inocente hasta que se demuestre lo contrario ya en el juicio penal dada la sentencia. Todo esto no ocurre en Uruguay, ya no ocurre así. Ahora hay una etapa fiscal previa, precedente, obligatoria, es preceptiva en el código. Todo esto que estoy diciendo se instaló en los gobiernos del Frente Amplio. Todo esto que estoy diciendo. Todo este desbarajuste del Estado. Se fortaleció todo este desbarajuste, inclusive se agudizó. Por ejemplo, los sindicatos que son tan corporativos y que están provocando tanto daño, como ahora FOEP, por ejemplo, que plantearon hace muchos años, ya hace 10 años, en el 2014, un convenio colectivo en el cual se establece que los trabajadores de la bebida trabajen 6 horas pero cobren 8. No sé en qué cabeza cabe eso. Eso es pérdida de productividad y pérdida de competitividad. El empresario pierde productividad al tener que pagar 8 horas, pero para que trabajen 6. Pierde 2 horas de productividad por turno de trabajadores cada día, pero está pagando como si produjera esa cantidad. Paga por una producción de 8 horas una producción de 6. Se dijo que en ese acuerdo constaba la presencialidad, era para salvar todo el tema de la presencialidad y que se iban a ajustar los trabajadores a un ritmo intenso de trabajo para hacer mejor la producción. Se sabe que en términos humanos va a decaer la productividad, no es matemáticamente exacto que porque se produzca en una hora una cantidad, al cabo de las horas, en la última hora, produzcan la misma cantidad que en la primera hora, cuando ingresan descansados los trabajadores y tienen que cumplir una tarea repetitiva. Más allá de eso, está calculado igual el promedio de la producción de 8 horas, que va a ser infinitamente superior. No sé si infinitamente, pero va a ser muy superior, digamos, a la producción de 6. 2 horas más de productividad de parte de un importante, digamos, número de trabajadores en plantas fabriles, te va a producir mucho más que 6 horas, por más intensa que sea la productividad de 6 horas, porque llegarán al tope máximo de lo que se puede producir en 6 horas. En 8 horas se puede llegar al tope máximo de lo que se puede producir en 8 horas. Si bien hay un decrecimiento de la productividad, inclusive en las 6 también, va a ir decreciendo la productividad por el cansancio, la repetitividad que tienen los empleados fabriles, del empaquetado, por ejemplo, de los que controlan el estivado, los que van estivando, los que van cargando en camiones.
los que van controlando el llenado de las botellas de ese líquido vendible que es en este caso la cerveza, es obvio que al cabo de 1, 2, 3, 4 horas va decreciendo la intensidad del trabajo. Si bien hoy por hoy, en su gran mayoría, todo esto lo hacen máquinas. Por lo tanto, el trabajador es más un controlador que otra cosa. Y si vos tenés 6 horas de trabajadores, vos tenés 6 horas de máquinas prendidas. Si tenés 8 horas de trabajadores, tenés 8 horas de máquinas prendidas. Las llenadoras, las tapadoras, las cintas por las cuales corren todos estos productos, las empaquetadoras. Y luego está la estiba, que es más personal. Pero no cabe en ninguna cabeza con pensamiento, digamos, técnico, empresarial, suponer que porque se haga un pacto de trabajar 6 horas al máximo rendimiento, sea más ventajoso que pagar 8 horas y que trabajen 8 horas también, como es debido en un máximo rendimiento. No tiene sentido. Esto lo hizo el sindicato y el sindicato único. FOEP es el único sindicato que abarca todo el tema de la bebida. La fábrica nacional de cerveza se vio complicada en Minas y una de sus empresas cerró. ¿Pero qué plantea FOEP? Ah, una movilización. No pueden cerrar. ¿Cómo van a cerrar las fábricas que se funden? Claro, no tienen derecho a fundirse y cerrar. Tiene que protegerse a los trabajadores. ¿Se dan cuenta del conjunto de disparates que están planteando? Inclusive los que ocasionan este problema, esta distorsión, los que prepotean, porque son sindicatos prepotentes, patoteros, como son sindicatos únicos, son el único sindicato que tiene la fuerza de negociación, la capacidad de negociación, la representatividad, según esta nueva ley instalada en el Frente Amplio, gobierno de Tabaré Vázquez, que es la ley de los convenios colectivos, se producen estas cosas, estas distorsiones. Y ahora hay más de 30 empresas complicadas también con este tema. Por ahí se dicen, ah, esto es el Frente Amplio que ahora le está haciendo la guerra al gobierno en este año electoral. No, es consecuencia de un modelo del Frente Amplio que este gobierno no desactivó. Ese es el problema. Es consecuencia de un régimen corporativo, de un régimen patotero, violento, que es el sindicato único negociando con las empresas en calidad de sindicato único, pero a su vez esa negociación refrendada en consejos de salarios por el gobierno, en esas mesas tripartitas de negociación. Entonces, no obedece este sindicalismo a la realidad sindical de la heterogénea gama de empresas que puedan haber en cualquier rubro económico, en este caso el de la bebida, y no obedece a las necesidades reales de esas empresas en la producción. ¿Qué necesidad de productividad tienen? Es decir, ¿qué mercado tienen? ¿Qué capacidad de abastecimiento a ese mercado? ¿Qué infraestructura? ¿Qué presupuesto tienen esas empresas? ¿Cuál es el presupuesto que esas empresas tienen? ¿Tienen muchos gastos? ¿En qué situación contable están? ¿Se lleva año a año ese control de la situación contable? Bueno, todo eso sería motivo de conversación más transparente, directa, fluida, con total honestidad, porque así debe ser entre los empleadores y los empleados si el sindicato fuera un sindicato de la empresa, por empresa, el sindicalismo por empresa, que obedece a la libre disposición de las partes, a la libre disposición de la voluntad en materia de negociación, de información. La empresa informa respecto a su realidad lo que quiere informar libremente, lo que considera que es necesario informar a sus trabajadores organizados en ese sindicato dentro de la empresa, y los trabajadores también deciden libremente qué medidas tomar respecto a la situación que la empresa tiene o les plantea. Porque en materia de relaciones laborales hay muchísimas variantes. Las relaciones laborales no están instaladas para el conflicto, están instaladas para buscar soluciones. Una relación laboral, y máxime en este mundo de alta competencia, de productividad, de tecnología, bueno, tienen que ser relaciones civilizadas en las cuales ambas partes busquen la mejor solución precisamente para ambas partes, porque las dos partes necesitan que la empresa funcione bien, tanto los empresarios como los empleados, los trabajadores.
Ahora, si vos tenés sindicatos patoteros que solo están unilateralmente pensando en trabajadores, que trabajen menos y se les pague más, y que trabajen menos y se les pague más, trabajan menos, se les paga más, trabajan 6 horas, se les paga como 8 horas, pero es a los efectos también de que tengan presencialidad, todo en relación a los trabajadores, a la indisciplina de los trabajadores. No se puede plantear la presencialidad como un requisito necesario. La presencialidad es un requisito indispensable, innegociable. No se puede plantear la presencialidad como un requisito necesario de la negociación. Trabajamos 6 horas, así hay presencialidad, porque en 8 se cansan, ¿viste? Los trabajadores saben que tienen que ir 8 horas todos los días y no van, y se hacen los enfermos. No, tiene que haber control también de todo eso. Tiene que haber un control médico, tiene que haber un control de la certificación médica. Y la presencialidad no tiene por qué ser premiada, está dentro del contrato laboral, el contrato de trabajo. Es obligatorio cumplir, pero además es de orden que lo haga el trabajador, porque si no cumple, está perjudicando a su propia fuente de trabajo. Todo esto no se analiza en nuestro país. No tienen estas lógicas. Los temas de las relaciones laborales, de los consejos de salarios, están siempre planteando todo el asunto desde la perspectiva de los trabajadores organizados por estos sindicatos únicos. Esto se instaló fuertemente en la cultura política sindical del Frente Amplio, que dicho sea de paso, se dan el lujo de parar también las escuelas, parar en momentos claves del año, con mucho frío, donde los niños que no tienen más recursos ese día no comen. Después dicen los sindicalistas de la educación, no todos los docentes, sino los que están integrados a los sindicatos únicos de la docencia, que no son una guardería. Después se desdicen, plantean que ellos son muy responsables, pero no cubren ningún turno y muchas escuelas públicas cierran cuando hay paro. Es obvio eso. Cierran. ¿Y cuántas veces pasa que paran los sindicatos de la educación y en solidaridad también el transporte por reclamo de los compañeros y las compañeras del sindicato de FENAPES o de AFUTU, lo que fuere, o porque ocurrió algo, o porque le pegaron a una maestra y ya nos vino bárbaro para parar? Paramos toda la actividad. ¿Qué culpa tiene el resto de las escuelas, los niños, los padres, las maestras de otras escuelas, directoras, directores? ¿Por qué parar toda la actividad de la enseñanza dado un incidente que tiene inclusive naturaleza penal y se debe ir por esa vía, no por la vía sindical? Acá todo se sindicaliza. La violencia la sindicalizan, un incidente penal lo sindicalizan, el régimen del contrato laboral de las 8 horas de trabajo lo sindicalizan y lo llevan a acuerdos contra natura, porque es contra natura respecto a la capacidad de rendimiento de las empresas, respecto a un pensamiento técnico de proyectividad empresarial, de competitividad empresarial. Estamos en el país de las 6 horas de trabajo, como si fuéramos Alemania, como si fuéramos un país altamente desarrollado, no sé, y que tuviéramos una población de 50, 60, 70 millones de habitantes. Alemania tiene ya 87, 88 millones de habitantes y es el país más desarrollado de Europa, tercera potencia mundial en términos económicos, en términos tecnológicos, en términos tecnológico-industriales, en términos de balanza comercial también. Y en Alemania en muchas actividades se resolvió hacer un régimen de 6 horas, pero claro, en un país altamente tecnologizado, con altísima producción desde la tecnología de vanguardia, ya con mercados muy ganados en el exterior, muy conquistados, muy cooptados por empresas de valor agregado a nivel internacional, que son ya esas empresas transnacionales o meganacionales, que es incomparable un régimen laboral que se pueda plantear en un país altamente desarrollado como Alemania respecto al nuestro, que está del tercer al cuarto mundo. Hablamos de países con alto déficit fiscal, como el nuestro. En el Frente Amplio tuvimos un 5,1, llegamos a tener un 5,5% de déficit fiscal entre los años 2013 y 2014.
había bajado un poco, había llegado al 3,4, 3,5, después pasó el 3,8, volvió al 4 de déficit y entregaron el gobierno con un 5,1% de déficit fiscal, con una inflación importante interanual de un 13,5%, con una tasa de desempleo del 10,5%, y no se entienden los motivos porque eran periodos de bonanza a nivel mundial. No hubo pandemia en esos años, todo lo contrario, y hubo un ciclo económico muy alto a nivel mundial, ciclo económico comercial de apertura de los mercados internacionales entre los años 2008-2009 al 2019. Después vino la pandemia. Ese fue el inconveniente que también que tuvo este gobierno, 2 años de inactividad económica a nivel mundial, es decir, una recesión forzosa, una economía recesiva, por ende inflacionaria, y eso es lo que todavía se está notando en nuestro país, amén de las catástrofes climáticas que se están registrando, como las inundaciones que se están dando ahora, las sequías que se dieron antes, ahora un panorama terrible de inundaciones en el norte de nuestro país y todo el sur de Brasil, con miles y miles de evacuados. Y el Frente Amplio de este tema ni habla, sino que lo que hace es dar cizaña, meter miedo y hablar desde Carolina Cose con una propuesta abiertamente, ya descaradamente comunista, la apropiación colectiva, la suelta de presos, que la gente se integre al gobierno, que tengamos una democracia más plena, más directa, la democracia avanzada, plena, directa, participativa de la doctrina comunista. Una democracia de participación, participativa, y no una democracia burguesa representativa. Yamandu Orsi, que sale de todo este entuerto de acusaciones falsas, pero que viene de otras acusaciones de hace años atrás también y no pasó nada. Se me pregunta por ahí, ¿será cierto que también tenía acoso laboral y esto y lo otro en el 2014? Y no se trata de si será cierto o no. Acá se trata de que no respetamos en nada la igualdad ante la ley, los principios constitucionales, el debido proceso, las garantías de un debido proceso, y hay gente que son, parece que integran un mayorazgo, a los que no se los puede tocar, que son impunes. Ese es el problema. Respecto a Yamandu Orsi, respecto a tantos personajes, el propio José Mujica, Topolansky y tantos personajes, bueno, hay una especie de, si vos querés, de andanada o recorrido de dichos, de comentarios, de rumores, que son realmente obsesivos ya en cuanto a que no se resuelve nada. Es la obsesión de lo que es Vox Populi, de lo que todos sabemos, pero la justicia parece que no. Todos sabemos lo que hicieron, todos sabemos lo que hizo Mujica en su gobierno, su secretaría privada, ilegal, tramitó, viabilizó trámites de documentación falsa siendo presidente, habilitó esa documentación falsa, fue el salvoconducto por el cual trabajaron 4 agentes del FSB, el actual KGB de Rusia, infiltraron un montón de espías, de agentes terroristas, de iraníes también, de marroquíes, albaneses. Más de 10.000 documentos civiles falsos iba descubriendo Gabriela Fossati, una secretaria privada y una secretaría privada en el piso 4. Tantas cosas hicieron, pero la justicia no, parece que no se da cuenta, la justicia, la fiscalicia. La fiscalicia no se da cuenta, entonces todo queda en ese escandaloso ámbito de de la obsesión y la pornografía del rumor, de lo que es Vox Populi, de lo que todos sabemos, pero la justicia no. En tanto la justicia no se expida, no sea categórica en un montón de temas, como también las auditorías. ¿Qué pasó con las auditorías? No pasó nada. Con Antel, por ejemplo, y el Antel Arena, hacer una obra fuera del giro de competencia, como hizo Carolina Cose, triplicando los costos iniciales, sin transparentar esos negocios, por contratación directa, como también lo hizo con la fibra óptica.
¿Por qué cuando se fue Carolina Cose de Antel quedaba superávit previamente a la entrada de Cose como presidente de Antel? Quedó con una deuda de $1.000 millones. ¿Ustedes sabían eso? ¿Por qué quedó con $1.000 millones de deuda Antel? No sabemos nada. Hay tres auditorías, una interna, dos externas respecto a Antel. Lo dice, lo manifiesta abiertamente el propio ingeniero Gabriel Gurméndez respecto a la auditoría que hicieron y la enorme cantidad de irregularidades que muchas de ellas son fácilmente convertibles en delito. Lo que está haciendo la Intendencia ahora sin transparencia alguna, pero con el cobijo, si vos querés, beneplácito de la Cámara de Senadores, que no le inició un juicio público, un juicio político, como es preceptivo, es obligatorio que lo hagan a partir de la acusación de la Junta Departamental. No lo hizo, no respondió al artículo 102 de la Constitución. Es impresionante, ¿no? Se prohíbe la fundación de mayorazgos, dice el artículo 9, en consonancia con el 8 que nos dice que todas las personas son iguales ante la ley en este país. Ninguna autoridad de la República podrá conceder título alguno de nobleza ni honores o distinciones hereditarias. Es decir, nuestro país no reconoce títulos de nobleza, no reconoce heredabilidad por títulos de nobleza, pero parece que hay un título de nobleza que es haber sido terrorista y tener pensiones vitalicias, tener títulos heredables como damnificados de un Estado terrorista, y así lo tenemos en una ley, que incluso formula que en Uruguay hubo terrorismo de Estado a partir del año 1968. Increíble. Por otra parte, tenemos el mayorazgo, por lo menos de facto o de hecho. Acá también hay una especie de enorme dictadura, un régimen de facto de mayorazgo respecto a personajes públicos, políticos, conocidos, los que mencionamos hace un rato, que no son sometidos a la justicia. Tienen ese mayorazgo, tienen ese título nobiliario de impunes, como ha pasado en estos últimos años en este país. Prácticamente nadie que tenga importancia política respecto a los líderes políticos de nuestros partidos políticos, integrantes de coaliciones, que hayan sido sometidos a una verdadera justicia, especialmente después de esos 15 años de gobierno de Frente Amplio, donde, bueno, se desfinanció Uruguay, se fundieron empresas, se fundió ANCAP, se realizó un gasto millonario respecto a una empresa que no existió, como Gas Sayago. Se habla de $223 millones gastados. Se habla de gastos millonarios en dólares de ese plan Fondes de José Mujica, con dinero a empresas compañeras como una velita al socialismo. Y nada de eso investiga la justicia. Los escandalosos episodios internos de ACE, con la doctora Muñiz, por ejemplo, las desfinanciaciones de salud pública y de ACE en los gobiernos de Frente Amplio, con la doctora Muñoz también graves problemas en el Ministerio de Educación y Cultura, gastando muchísimo en el carnaval, gastando mucha plata. Hay, bueno, auditorías por todos lados, pero justicia por ninguno. Y ese es el problema que estamos teniendo en este país. El desbarajuste del Estado de Derecho, el desmantelamiento del mismo, instituciones como la Fiscalía General de la Nación y todos los fiscales especializados, más este nuevo proceso fiscal penal acusatorio de acuerdo al nuevo Código del Procedimiento Penal promulgado en el año 2017, conjuntamente en ese año con la ley que promulgó la Fiscalía General de la Nación, la ley que promulgó la Fiscalía de Lesa Humanidad, otra aberración que ya hemos comentado una cantidad de veces, la ley que promulgó el terrorismo de Estado. ¿m? Eso no fue quitado para nada en este gobierno, pero todo eso se instala en el Frente Amplio desmantelando al Estado de Derecho, descomponiendo nuestro Estado de Derecho y por ende nuestra soberanía, nuestras garantías como habitantes de este país, como ciudadanos, porque no tenemos ya la garantía del funcionamiento correcto de nuestras instituciones de poder, de nuestros poderes en sí, de que estén controlados y limitados de acuerdo a lo que la Constitución dice, y no tenemos las garantías de esas políticas de Estado que permanezcan en el tiempo según la Constitución, así manda,
y no tenemos las garantías de un juego democrático de acuerdo a esas reglas del juego, sino que estamos jugando con reglas de juego impuestas por un lobby de izquierda, un lobby marxista, que se instaló en el país como gobierno, que duró 15 años y que ahora pretende volver con sus reglas de juego, con sus instrumentos de juego, porque este gobierno no quitó esos instrumentos de poder, esas herramientas de poder. Vamos a una pausa.